No. Abba, Heavenly Father, Abba, precioso Padre Santo, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Precioso eres, maravilloso, glorioso, todopoderoso, Padre. Te agradecemos la oportunidad de adorarte en espíritu y verdad, Señor, en tu hermosa presencia. Lo apreciamos mucho, Padre. Gracias, Amén. Señor. Gracias. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, te glorificamos, te Sí, exaltamos, te bendecimos, Señor. Amén. Glorificamos, exaltamos y ponemos tu nombre en alto, Señor Jesús. Invocamos tu nombre santo en alto, Jesús. Declaramos, Jesucristo eres el Señor sobre todos. Eres el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Amén, Padre. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu gran amor para nosotros. Sí, Muchas Señor. gracias por la sangre derramada que nos permite estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Espíritu Santo, de nuevo te rogamos en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llenamos este lugar con la gloria del Padre, con tu presencia, Señor. Como oramos por este lugar, oramos para cada lugar donde cualquier persona está mirando el video por Amén. internet, por cualquier medio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Jesucristo, Señor. Cubrimos este lugar y cada casa, cada familia, cada persona mirando el video, Padre, Señor, lo cubrimos a todos con tu sangre preciosa, Jesús. Sí, Señor. Por favor, Espíritu Santo, llena cada casa, cada habitación, cada lugar con tu presencia, con la gloria del Padre. Vela a Jesús, glorifica a Jesús, Señor. Amén. In the name of Jesus, I rebuke and bind Satan and his demons. Any demons binding or blinding or oppressing anyone watching the video, anyone who will watch the video, I rebuke you and bind you, foul demons. I forbid you from binding and blinding or oppressing anyone. I forbid you from influencing anyone in any way. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Cease, desist, hush, be still, and shut up. I shut you up in Jesus' name by the blood of the Holy Ghost. Padre Santo, en el nombre de Jesús, toma autoridad ahora, Señor. Destruye todas las fortalezas de cada persona. En el nombre de Jesús, Señor, derriba todos los argumentos, razonamientos, toda lógica, todas imaginaciones, toda falsa enseñanza, falsa doctrina, toda altivez que levanta contra de ti, Padre. En el nombre de Jesús, lleva todos los pensamientos de cada uno de nosotros, cada persona mirando el video, Señor, cautivos a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Toma el control, Espíritu Santo, Señor. Fluye con poder y gloria, Señor, en cada área. Fluye, Espíritu Santo. Sí. Fluye, Señor. Fluye. Vela a Jesús, glorifica a Jesús. Quita los velos. Quita los velos, Señor. Quite los velos. Abre los ojos para ver qué quieres que veamos. Abre los oídos para escuchar qué quieres que escuchamos. Abre los corazones para entender qué quieres que entendamos. Dale entendimiento, Padre. Da entendimiento, da revelación, Señor. Amén. Sí. Dame tus palabras. No hablo nada de mí mismo, Señor. Ocupo mi salvación con temor y temor, porque vos en mí, posición en mí, así que como hace conforme a tu buena voluntad, Padre. Fluye, Señor, por Espíritu Santo, que vivifique tu amor, que edifique, Señor. En la expresión Espíritu Santo y el poder, para la gloria de tu nombre santo. Damos a ti, solo a ti, Padre Santo, la gloria, honra, alabanzas y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, necesitamos entender la diferencia entre la fe y el creer. Porque todos pueden creer que Dios es todopoderoso, puede hacer cualquier Él quiere, ¿ok? Todo lo creemos, pero hay gente con falta de fe. Y la fe depende, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Perdón, Hebreos 11. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se vean, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, la fe es el creer en que Dios lo hay y Él es galardonador de los que le buscan. La fe depende de que dijo Dios, creerlo a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que puede ver o escuchar o entender. La fe depende de la parte de Dios, que no depende de lógica, no depende de razonamiento, no depende del entendimiento, no depende de la prudencia. Como está escrito en Proverbios, confíate en Jehová con todo el corazón y no apóyate en tu entendimiento, porque la fe es el creer en algo más allá de lo que puede creer naturalmente. Es el creer en lo que es imposible, porque todos pueden creer en lo que es posible.
Pero cuando algo está imposible, la mayoría dicen, pero eso es imposible, entonces no hay fe. Pero no estamos hablando de creer en cualquier cosa, estamos hablando de creer en que dijo Dios. ¿Lo creímos o no lo creímos? Aunque parece imposible, aunque parece no es lógico. ¿Ok? Y como en la mayoría de las iglesias, cuando predico y pregunto, ¿cuántas personas son pecadores? Todos, si no es la mayoría, levantan sus manos que son pecadores. Pero si pregunto antes de eso, ¿cuántas personas son creyentes? Todos son creyentes. ¿Cuántas personas son incrédulos? Nadie levanta su mano. Ajá, ok. Entonces vamos a ver, ¿cuántas personas son pecadores? De nuevo, todos levantan su mano. Pero, ¿por qué? Porque el creyente sigue diciendo, soy pecador. Acá el desafío es, vamos a ver la palabra de Dios que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 5, (21) está escrito: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora pregunto, ¿puedes estar pecador y justo al mismo tiempo? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Es posible estar justo y pecador? Puedes ser justo y pecador. ¿Podés ser justo y pecador al mismo tiempo? No, yo creo que no. Entonces, ¿si estás justo o si estás pecador? Entonces, el hombre natural, naturalmente, sí, la verdad, todos éramos pecadores. Todos fallamos y pecamos contra Dios. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo no murió en la cruz por los justos. Él murió por los pecadores. ¿Sí? Él murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó para justificarnos. Ahora, ¿cómo podemos recibir la salvación de Dios? Es el creer que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, Él resucitó por la gloria de Dios Padre. Entonces, naturalmente, la resurrección es no algo que podemos ver naturalmente, es algo sobrenatural, es un milagro. ¿Ok? Entonces, el creer en que hizo Dios para nosotros, aunque lógicamente no es posible. Por eso hay muchos que no creen en esta verdad. Y hay muchos que están resistiendo este evangelio. Que Jesucristo vino en la carne, murió en la cruz y resucitó. Para nosotros creyentes ahora es algo sencillo, algo simple. Lo creímos. Sí.
Y pensamos que lo creemos es porque somos más inteligentes que otros. No. La verdad es cuando escuchamos el Evangelio, elegimos creerlo. Cuando elegimos creerlo, entró la fe en nosotros. ¿Ok? Vamos a Romanos 10 para entender mejor. ¿Cuánto? Capítulo 10, Romanos capítulo 10. Versículo. Del versículo 14 o del 13, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron o creyeron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra de Dios, elijo creerla, ahí entre la fe en nosotros. Porque la fe, la verdad, la fe es no algo que podemos producir nuestra fuerza, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Como está escrito en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Entonces la fe es un don de Dios. Yo creo que Dios quiere dar este don a todos. Pero no todos reciben. Porque está escrito que Dios quiere que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Entonces, no tiene favoritas Dios. Él quiere dar esta fe a todos. Pero no todos eligen creer, no todos eligen el arrepentirse, el volver a Dios, el creer que hizo Dios. Entonces ahora, cuando creo que hizo Dios, cuando escucho el Evangelio, las buenas nuevas, y elijo creer, ahí viene el don de la fe. Y declaro, yo creo en mi corazón. Vamos a ver en Romanos 10, okay, que dice 10:10. Porque el creer, cualquier persona puede creer en su mente. ¿Sí? Pero la fe es algo que debe creer en el corazón, no por el entendimiento. Vamos a discernir la diferencia por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, en Romanos 10,
10. Huh? Can I say something? Yeah. Entonces, la diferencia entre creer puede ser que el creer es ponerme en acuerdo con algo, puede ser una teoría, filosofía, creo eso, es una creencia. Sí. Entonces me pongo de acuerdo con, recibo eso, acepto, pero no significa que yo tenga fe que viene de parte de Dios. Verdad, porque la fe que viene de parte de Dios depende de la palabra de Dios. De Dios. Ah. No la palabra de cualquier hombre, de cualquier persona. ¿Ok? La fe es un nivel más alto que no viene del hombre, sino viene, como leímos en Efesios 2, es un don de Dios. Entonces, ahora, dice acá que la fe es don de Dios. ¿Elijo creer eso o no? Sí. Porque cualquier persona puede decir que tengo fe. Sí. Pero la fe que tenés depende de qué. ¿En qué está basada? ¿En qué está basada? ¿Está basada en la palabra de Dios o otra cosa? Que está basada en Dios es basada en el poder de Dios. Es firme. Porque todos pueden creer, como está escrito en Santiago, que también los demonios creen, pero tiemblan. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de la fe que es don de Dios. ¿Depende de qué? ¿El creer por la mente? ¿Que es lógico, que es razonable? ¿O es algo más profundo, más allá de eso? Entonces vamos a entender por capítulo 10, versículo 10, que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el creer es no algo por la mente, por entendimiento, es algo, el creer en el corazón. Yo elijo creerlo en mi corazón, con todo mi corazón, a pesar del entendimiento, a pesar de la lógica, del razonamiento. Porque algo quizás el entendimiento no puede entender, no puede creer la mente, pero en mi caso yo creyendo en mi corazón. ¿Por qué? Porque es basado en la palabra de Dios, en que dijo Dios. ¿Ok? ¿Pueden discernir la diferencia ahora? ¿Es claro? ¿Qué? No era lógico para Sara, habiendo pasado la edad que ella concibiera y diera a luz, lo que Dios le dijo, la promesa de tener un hijo, no era lógico. No. Era más allá de su razonamiento, más allá de algo físico y biológico. Amén. Natural. Naturalmente era Imposible. Imposible. No hubo cualquier porcentaje de posibilidad naturalmente. Entonces, creer en que dijo Dios. ¿Ok? Es importante eso. Entonces, el creer ahora es basado en que dijo Dios. Que dijo Dios muchas veces es más allá, más alto que el hombre natural, entendimiento no puede entender, no es lógico, no es razonable, es imposible, imposible. Pero yo cuando, a pesar de la mente, el entendimiento, elijo creerlo en mi corazón, porque Dios lo dijo, ahí Dios me imparta, imparte el don de justicia. Hay otro don que viene, que se llama don de justicia. Justicia es don de Dios, porque en mí mismo no tengo justicia en mí mismo, no soy justo en mí mismo. ¿Ok? En mí mismo era pecador. Entonces, Jesús vino, tomó mi humanidad
y murió por mí en la cruz. Jesús vino, tomó mi lugar y me llevó a su cruz y lo crucificó en la cruz. Entonces la justicia de Dios contra la persona pecadora fui hecho completamente en la cruz. Fue crucificado. Fui crucificado, ¿ok? El hombre pecador ahora fui crucificado en Cristo, ¿ok? Romanos 6, ¿qué dice? Capítulo 6. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Es claro o no? Amén. Voy a leerlo de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Lo creo o no? Amén. Algo no puedo verlo por físico, no puedo entenderlo por razonamiento o lógica, pero si Dios lo dijo, yo elijo creerlo. Aquí el don de la fe. Amén. Es justicia. Dios me imparta justicia. Amén. Porque no es algo depende de que hizo yo, depende del creer de que hizo Dios. Amén. Dios lo hizo, Dios lo dijo, mi parte es Creerlo. el creerlo, ¿ok? Y declararlo. Porque el creerlo es justicia para mí y declararlo es, puedo ver la salvación, como compartí diferentes veces antes. Amén. Entonces ahora vamos al 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces yo era pecador, pero cuando creí en el Señor Jesucristo, que murió por mí, que tomó mi justicia, mi condenación, tomó mi pecado, tomó mi naturaleza, mi hombre viejo, todo lo que soy del pecador, lo tomó en su mismo en la cruz y lo crucificó y lo sepultó, ¿ok? Entonces cuando fui bautizado, fui unido a Cristo en su crucifixión, en su sepultación, en su resurrección. Amén. Entonces, algo depende del razonamiento lógico. Es algo más allá, es algo no, es imposible para el hombre, para algo natural. Sí. Es algo sobrenatural, es algo imposible naturalmente. Entonces, pero yo elijo creerlo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Amén. Así la diferencia entre el creer y la fe. El creer, cualquier persona puede creer cualquier cosa por su mente. Sí. Pero creer en el corazón, a pesar de lo que la mente no puede entender o creer. Entonces, naturalmente es algo, no puedo creerlo, pero si Dios lo dijo, por mi corazón elijo creerlo en su justicia para mí. Entonces ahora tengo la palabra de Dios que dice que Dios, por mí, al que no conoció pecado, a Cristo, lo hizo pecado por mí. ¿Para que sigo siendo pecador? No. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando leo eso,
Cuando después de arrepentirme de los pecados, renunciarlos, recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, creyendo, murió por mis pecados, fui sepultado y resucitó. Ahora creo, conforme a la palabra de Dios, que ahora Dios me hace su justicia en Cristo. Sí, no, Romanos 6:11 Ajá. habla de creer eso Ok. que sucedió, lo que Jesús hizo, y Léelo. es bueno tener eso en mente. 6:11 dice, así también vosotros, bueno, aquí dice pensad, en tu versión dice, consideraos Muertos al pecado. O sea, es algo ya hecho, pero que yo tengo que creer, como decías, esa fe por la palabra de Dios y declararlo. Me considero muerta al pecado, Amén. más viva para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, es una renovación que tiene que haber en la mente. Amén. Que es necesario renovar el entendimiento para que puedan ser transformados. Como está escrito en Romanos 12, que debemos ser transformados por medio de renovación del entendimiento. Pero si dependo de mi entendimiento para creer, voy a perder. Y nunca tener la fe. Porque muchos están esperando entender para creer. Pero es algo, no es natural, no es posible. No. ¿Necesito fe por lo que es posible? No, necesito fe Para por, lo que es imposible. ¿para qué lo es posible? No, necesito la fe para lo que es imposible. Amén. Amén. Entonces, por eso, no depende del entendimiento, depende del creer. Que Dios lo dijo, yo lo creo, ya está. Ya está, es su elección. Los animo, los desafío a elegir hacerlo. Y tener propósito en sus corazones. Si Dios lo dijo, yo lo creo, ya está. No depende de mi entendimiento, no depende que lo veo, lo escucho, depende que dijo Dios, que hizo Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Porque si no lo creo esto es incredulidad. Los incrédulos no van a entrar a los cielos. Dice que sí, es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Ok, pero también en Apocalipsis dice que los incrédulos van a estar en el lago del fuego y azufre. Entonces, amados, Satanás, bound, atado, ató, Satanás ató a muchos en incredulidad. Incredulidad en que dijo Dios dependiendo del razonamiento ilógico de ellos. Cuando se apoyaron en sus entendimientos, en razonamiento ilógico, sometieron al enemigo para atarlos en incredulidad. Pero cuando elijo quebrar esta atadura, es una elección mía, que Satanás no puede atar mi elección. Elijo el creer en que dijo Dios.
Esta es la palabra de Dios que es verdad. Que conocemos la verdad, dijo el Señor Jesús. Conocen la verdad y la verdad los hace libres. Amén. Me tengo que arrepentir de la incredulidad. Por supuesto, porque es un pecado que muchos lo toman por sentado. Es un pecado muy peligroso la incredulidad. Ok, voy a enfocarme en eso, en esta incredulidad que es pecado, que muchos lo toman por sentado, pero es peligroso porque a muchos van a perder su herencia en Cristo por la incredulidad. ¿Ok? Entonces, ahora, Dios me salvó. Dios me justificó cuando elegí creer, cuando elegí obedecerlo, creerlo. Entonces, ahora veo que Dios hizo a Cristo pecado por mí. Entonces, si lo hizo pecado por mí, entonces tomó esta persona pecadora y lo crucificó en la cruz. Entonces ahora, Dios, ¿qué me hace cuando lo creo? Justicia de Dios en Él. ¿Yo hice a mí mismo justicia de Dios? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Pero que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, cuando recibo la verdad de Dios, me hace libre de la mente pecador, de que soy pecador, porque si todavía pienso que estoy pecador, voy a vivir como pecador, produciendo pecados. Pero cuando recibo renovación de entendimiento, conforme al poder de Dios, conforme a la verdad de Dios, recibo renovación de entendimiento, ahí empiezo a recibir la verdad me hace libre, y la verdad empieza a cambiarme. Claro. Porque está escrito, cuando veamos su gloria con caras descubiertas, somos siendo cambiados su imagen de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Entonces, no obra de hombre, es obra de Dios. Amén. La obra de Dios puede cumplirla, Él puede cumplirla conforme a nuestra fe, basada en su palabra. Fe y la palabra de Dios tienen que ir juntas. Porque la fe verdadera es basada en la palabra de Dios. Sí. De creer que dijo Dios. Claro. ¿Ok? Eva y Adán cayeron por dudar que dijo Dios. Elegir creer que dijo la serpiente. Usar razonamiento ilógico. Por eso la advertencia, confíate en Jehová con todo tu corazón, no apóyate en tu entendimiento, no apóyate. No te apoyes. No te apoyes en tu entendimiento. Muchos creen entender para creer. No. Olvidado eso. Con Dios debes creer para entender. Porque el entendimiento viene de Él. Él te da entendimiento. Él no quiere dejar de sin entendimiento. Pero Él quiere que ustedes creen en el corazón. Porque es palabra de Dios. Porque Dios es soberano. Él es soberano. Su palabra permanece para siempre. Entonces, no soy Dios para usar entendimiento a elegir. Creo, no creo, posible o imposible. No soy Dios. Porque esta es la mentira de Satanás, que cuando convierte el árbol del conocimiento del bien y el mal, que cada uno es como Dios conociendo el bien y el mal. Ahí están usando el entendimiento conforme al conocimiento del bien y el mal, que viene del árbol, del fruto del conocimiento del bien y el mal, que produce muerte. Nos arrepentimos de eso. Entonces ahora no uso mi entendimiento, uso mi corazón para creer. No cualquier cosa. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, ustedes están escuchándome,
por favor, examinen qué están escuchando por la palabra de Dios. Si es palabra de Dios, por favor, crean que dijo Dios. Cuando creen que dijo Dios, Dios les da la justicia. Es don de Dios. Amén. Es Dios que da la justicia de Dios en Cristo. Entonces ahora, el hombre pecador fue crucificado con Cristo, fue sepultado, él aceptó ahora en Cristo en nueva vida, por el Espíritu Santo de Dios. Ahora empiezo a caminar no como el pecador que era antes, porque el Carlos pecador que era antes, el peor de los pecadores, por la gracia y misericordia de Dios, este hombre pecador que era el peor de los pecadores, fue crucificado en Cristo. Fui sepultado y resucitó yo ahora, hombre nuevo en Cristo. Todo lo creo por fe. Por fe, basada en ¿qué? La palabra. La palabra de Dios. ¿Basada en el entendimiento? No. No, porque por el entendimiento no puede entender cómo puede ser justicia de Dios en Cristo. O cómo puede haber pasado esto. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo, ya Amén. está. Amén. Ahí la fe. Esta fe agrada a Dios. Amén. Entonces Dios cumple su palabra. Dios recompensa la fe. Amén. Amén. Dios recompensa la fe. Entonces Abraham no pudo producir hijos más a la edad de 100 años. Tampoco Sara. Pero cuando eligieron creer en Dios, con todo el corazón, aunque el entendimiento no pudo creer, Contra toda esperanza. está escrito en Romanos 4, contra toda esperanza, en esperanza crecieron. Vamos a leerlo. Romanos 4. Del versículo 1. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, Justifica. su fe le es contada por justicia. Gloria a Dios. Amén. En el versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Ok? Vamos ahora. O sea que creyó primero y después obró. Ajá. Recibió Amén. la señal. Del 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Wow. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia
descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, lógicamente, razonablemente, es imposible. Sara era estéril. Era estéril. Y además pasada la edad, o sea, totalmente De imposible. todo lado. Más imposible escenario que ese No hay. no hay, sí. Ahí viene la fe. El creer, no cualquier cosa, sí creo Dios puede hacerlo. ¿Ok? Muchos creen Dios puede hacer cualquier cosa. Pero no estamos hablando de creer cualquier cosa. Estamos hablando de la fe basada en palabra declarada de Dios. Entonces Dios declaró a Abraham que va a ser padre de muchos, Multitudes. de multitudes, de Sara y de su descendencia. Entonces, lógicamente es imposible, pero Abraham creció. Imputed to him as righteousness. Y le fue contado por justicia. Fue lo contado como justicia. ¿Ok? Entonces, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, más allá del entendimiento, más allá del razonamiento, más allá de la lógica, es de por oyó la palabra de Dios y creció y no se debilitó en la fe, conforme a la palabra de Dios. Permaneció. Permaneció. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que necesitamos como hijos de Abraham, Sí. que tengamos esta fe, don de Dios, no porque soy más espiritual de cualquier persona, es porque elegí yo el creer que dijo Dios. Entonces, ayer después de predicar en la iglesia, el pastor me preguntó, ¿crees que no tienes pecado? Amado pastor, si vas a ver este video, de nuevo te declaro, no tengo pecado. ¿Quieres burlar? ¿Quieres dudar? ¿Quieres cualquier cosa? No importa, que es importante, porque yo puedo declarar eso con certeza, porque basado en que lo dijo Dios. En 2 Corintios 5, 21, que Dios hizo a Cristo pecado por mí, para que pueda ser hecho justicia de Dios en Cristo. El pecador, dice Romanos 6, 6, fue destruido. El hombre viejo fue destruido, crucificado, juntamente con Cristo. ¿Cómo puedes seguir siendo pecador? ¿Cómo puedes seguir pecando? Sí, cuando pongo mi confianza y mi fuerza para vencer, voy a caer en el pecado. ¿Ok? Como Pablo en Romanos 7 confesó, intentó hacerle bueno y no pudo hacerle bueno, porque hubo otra cosa en su carne, la ley, obrando su carne. Fui atado a eso. Entonces, pero Pablo no justificó a sí mismo, sino miserable de mí, ¿quién me libera de este cuerpo de muerto? De muerte. De muerte. ¿Quién me libera? ¿Quién me puede salvar? ¿Quién me salva? Ahora los pregunto, los desafío, ¿Jesús puede salvarles por completo o no?
Jesús murió para que sigamos siendo pecadores o para hacernos justicia de Dios en Cristo. Entonces necesito renovar el entendimiento. Elijo creer en Dios y dijo los resultados a Dios. Yo no, quizás como Abraham, quizás no puedo producir hijos, pero si Dios me dijo, vas a tener hijos, lo creo. ¿Por qué? Es imposible para el hombre natural, pero para Dios no. Dios me dijo, yo lo creo, ya está. Voy a verlo. Amén. Entonces, depende de la palabra de Dios. Dios me hizo su justicia en Cristo. Entonces ahora recibo el entendimiento, empiezo a caminar en esta verdad, que esta verdad me hizo libre. ¿Ok? Entonces ahora entiendo que tengo promesas de Dios, tengo armas de Dios para vencer la carne. Entonces está escrito, como compartí con ustedes diferentes veces, en Galatas 5, que dice que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, conforme a la palabra de Dios, yo elijo creerlo y confesarlo, que soy de Cristo. Y yo crucifiqué mi carne con sus pasiones y deseos. Que fui crucificado puede vivir, que fui crucificado puede producir frutos. Y dice en Romanos 8:13, mas si vivimos según la carne, morimos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vivimos. Entonces, ¿depende de qué? ¿De mi fuerza? ¿Mi poder? No, hay poder para vencer la carne, hay poder para vencer el mundo, hay poder para vencer y caminar en justicia de Dios en Cristo Jesús, quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Todo lo que declaré yo depende de mi entendimiento, depende de que creí en mi mente o depende de que creí en mi corazón. Creí cosas que espero que van a pasar o no van a pasar, o creí en la palabra de Dios creyendo que va a pasar porque Dios lo dijo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué lugar ocupa cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso? Ok. Mucho Primera de Juan. Sí, yo sé. Esto que muchos lo usan como para argumentar, pero está escrito acá. Pero, amados, está escrito en el mismo epístola, ¿ok? De Juan, primera de Juan, la misma epístola que dice, you remember where that verse? Which one are you That who are born of God, they sin no more. That is in 1 John 3, but the one I'm telling you, you don't want I know, to my go love. in? I'm going to go there first, but I want to compare these two, Hayuti. Okay? 1 John 3, it can be 9. Okay, no, we start from 3. Okay, so entonces vamos a 1 de Juan, capítulo 1, okay? Del versículo 7, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? Entonces ahora esto está confrontándonos cuando estamos en pecado, que cuando era pecador. Pero ahora me arrepiento porque dijo, sigamos en el capítulo 2, del versículo que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, ahora seguimos con Juan, ¿sí? Pero para saber qué proceso estamos pasando. Del versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros, versículo 3 del capítulo 2. Ah, 2. Estamos mismo en el capítulo 2. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Espíritu Santo, por favor, fluye con revelación. Te da entendimiento, por favor. Amén. ¿Ok? Entonces, Juan confrontando a las personas, que cada persona era pecador. Y debemos confesar nuestros pecados y andar en luz. ¿Ok? Entonces, y debemos creer, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia. Si Dios, cuando confesamos nuestros pecados a Él, Él nos limpia de toda maldad. ¿Él dejó algo de maldad en mí? Cuando lo confieso. O conforme a su promesa me limpia. ¿Verdad? Dios me limpia de toda injusticia. De toda. De toda, no algunas. De todas injusticias. Entonces, yo lo creo. Si Dios me limpió, ¿quién sos para acusarme que no estoy limpio todavía? ¿Ok? Dios me hizo justicia. Yo me arrepentí, confesé mis pecados, los justifiqué para perdonarme. Si caigo y mancho mis ropas, me levanto, me arrepiento, confieso y lo justifico para perdonarme y limpiarme. Amén. Entonces ahora permanezco en su palabra, permanezco en Él, guardando sus mandamientos, no mi fuerza y mi poder, lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la gracia y el poder divino para hacerlo, porque Él es mi justicia, no puedo producir justicia mía. Si pudo producir justicia mía, no necesitaba Jesús morir por mí en la cruz. Entonces, ahora empiezo a crecer. ¿Ok? Por eso habla Juan, el mismo capítulo, habla a tres grupos. Grupos. Tres grupos. ¿Ok? Él dijo ahora, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿En which one are you? Versículo 12. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. En el inglés dice little children, que son pequeños, que son bebés en la fe. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Lo creen o no? Amén. Ahora habla a otro grupo. Os escribo a vosotros padres, los padres espirituales, porque conocéis al que es desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes ahora, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes ahora y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repite 2 veces Sí, lo mismo. en inglés. A los padres y a los jóvenes. Ujú. Ok. Entonces hay crecimiento acá. De hijito, pequeño, joven, padre. Madurez, hay madurez espiritual, hay crecimiento. Entonces, seguimos en capítulo 3. Del 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. ¿Es posible o no? Como estar puro como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza. Ajá. Ok, ahora los desafío. Pueden seguir por entendimiento, razonarlo, o pueden poner entendimiento al lado, enfocarse en la palabra de Dios, elegir, creer o no. Dice acá que yo puedo purificarme a mí mismo, así como Él es puro. ¿Puede ser esto? ¿Esto es posible, ser puro como Él es puro? Por fe, sí. Ajá. Lógicamente, la mayoría va a decir, no. Soy un ser humano, estoy en este cuerpo. Ajá, empieza a hacer justificaciones. Razonar Razonar. Entonces, ¿dónde hay la fe? a un lado. No hay fe. Y la fe depende de... La palabra. ¿Palabra de quién? De Dios. Y creerla con todo el corazón, a pesar del entendimiento. Entonces, si yo quiero ver la salvación de Dios, elijo creerlo y confesarlo. Es un principio espiritual muy fuerte. Romanos 10:10, ¿qué dice? Volvamos después al 1 de Juan. ¿Ok? Romanos 10:10. Esta espada del Espíritu muy fuerte. Es una ley de Dios. Es un principio poderoso. ¿Ok? Que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando elijo el creer, a pesar del entendimiento, a pesar del lógico, a pesar de cualquier cosa, ¿ok? Elijo el creyendo porque Dios lo dijo, entonces Dios me imparta su justicia. Amén. Ahora, pero muchos creen, pero no pueden ver la salvación de Dios de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque falta algo que está escrito acá. Para ver la salvación, ¿qué debemos hacer? No solamente es creer con todo el corazón, sino confesarlo como está escrito. Entonces, si confieso que soy pecador, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Pero si creo que Dios me hizo su justicia en Cristo, lo confieso. No confieso que pienso o que espero. No confieso cualquier cosa. Que elijo que quiero creer cualquier cosa. No, es creer que dijo Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, cuando elijo creerlo, recibo la justicia de Dios. Para ver la salvación de Dios, debo que confesarlo.
Entonces, cuando confieso yo la palabra que creí en mi corazón, el Espíritu Santo fluye, cumple su palabra. Es algo, revelación debe ser del Espíritu Santo de Dios, Sí. amados. Porque no es, algo no es lógico, amados. Y es muy, es tan grande, es sobrenatural, que la mente, el razonamiento, tiene un límite. Por eso, en el nombre de Jesús, derribo las fortalezas de sus mentes. En el nombre de Jesús, derribo los argumentos, razonamientos, la lógica. Todo altivez que levanta contra el conocimiento de Dios. Llevo sus pensamientos cautivos a obediencia a Cristo. Por favor, necesitamos humildad. Nos humillamos, nos humillamos, nos humillamos porque Dios da gracia a los humildes, Él resiste a los soberbios. Entonces, una humillación. Señor, me humillo bajo tu mano. Amén. Señor, me humillo y elijo creer. Amén. No soy Dios, no depende de mi entendimiento para conocer el bien y el mal. Depende de ti, Padre, de tu palabra. Me humillo diciendo que eres Dios, que tu palabra es verdad, tu palabra permanece para siempre. Amén. Porque vos lo dijiste, Padre, elijo creerla en mi corazón. Y porque creí en mi corazón, ahora yo puedo confesarla por fe ahora, con denuedo, Amén. con certeza, porque es palabra de Dios, porque la fe es la certeza, the substance, la sustancia de que yo creí. Es algo poderoso, es tu palabra, Padre. Elijo creerla y tu Espíritu Santo fluye para cumplirla cuando lo confieso. Amén. Dios cumple su palabra, entonces Dios me hace su justicia. Él puede producir frutos de justicia en mí a través de mí. Él puede o no puede. Amén. Amén. What, my love? Es importante lo que dijiste de humillarnos delante de Él y declarar no soy Dios, porque también alguien puede decir, bueno, pero todo lo que estás diciendo suena como, ¿cómo decir? No humildad, decir soy la justicia de Dios. Puede sonar. Y alguien también puede decir, no, yo humildemente soy un ser humano, soy un pecador, humildemente. Pero es una falsa humildad. La real humildad es decir, Padre, me humillo delante de ti y creo tu palabra. Me Amén. humillo, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo sucede, pero lo creo. Amén. Y eso es suficiente. Eso es humildad. Esta es humildad verdadera, ¿ok? Y la falsa humildad es soberbia, es orgullo. Que estás diciendo algo contrario a lo que dijo Dios. Que estás levantando a tu mismo más alto que Dios. Que tu razonamiento tiene lugar más alto que la palabra de Dios. Este es orgullo. Esta es soberbia. Entonces humíllate y Tomar la palabra de Dios como es, palabra de rey. amén. Amarla, alabarla y temblar a su palabra. Temblar a su palabra, no tomarla por sentado. Es algo que Dios lo dijo, porque yo puedo declararlo no con orgullo, sino con denuedo. Es diferente. Hay diferencia entre el orgullo y el denuedo. Mi denuedo es basado en la palabra de Dios, declarada como es palabra de Dios. Y dejo el resultado a Él, porque Él cumple su palabra, porque Dios no miente. ¿Ah? No miente. No miente. Declarar algo contrario que dijo Dios, diciendo que estás hablando la verdad de Dios, es mentiroso. God forbid. Humíllate, arrepiéntete.
que veas las cosas como son. Padre, abre sus ojos para ver la verdad. Abre sus corazones, Padre. Perdónanos todo orgullo, toda soberbia, Padre. Toda incredulidad. Perdónanos todo incredulidad, Padre. Nos arrepentimos, renunciamos a la incredulidad en el nombre de Amén. Jesús. Entonces seguimos con 1 de Juan que dijo, del versículo 3 de nuevo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces empezamos a purificarnos. Si hay pecado, por favor, arrepiéntete, pide perdón. Confesar. Confesarlo. Él es justo para perdonarte y para limpiarte de toda injusticia. Amén. ¿Ok? ¿Lo crees o no? Si Él te limpia, ¿sos limpio o qué? O sucio. O sucio. Por favor. Entonces, ahí también, por eso dijo también Pablo en 2 Corintios 7. Versículo 1. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. ¿Está escrito o no? Fui triste cuando un pastor me dijo, nadie puede caminar en santidad. Es triste eso. Que si Dios pide de mí algo, Él es justo para tener esa esperanza en mí, esta expectativa en mí de caminar en santidad. Él está pidiendo en mí caminar en santidad. ¿Eso no me da el poder divino para hacerlo? O sea que Él me demanda algo y me da, junto con el mandamiento, la habilidad, la gracia, el poder para Divino. hacerlo. Amén. Poder divino, no viene Gracias. de mí, No. no proviene de mí. Él me da el mandato, sé santo, y provee todos los medios por su espíritu Amén. para vivir en esa santidad. Exactamente, como dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, ¿ok? Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas. Por su divino poder. No está esperando nuestra fuerza. No es algo que yo produzco. Sí, Él sabe no podemos producirlo. Por eso murió en la cruz y resucitó. Ahora, Él va a dejarnos de la misma manera o Él quiere salvarnos por completo. Él quiere que compartimos su naturaleza divina o no. Amén. Entonces, Él sabe que necesitamos algo más allá de nosotros. Su gracia, su misericordia, Amén. su poder divino. ¿Ok? Entonces, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Necesitamos conocerlo, conocer la verdad. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esto todo estoy compartiendo con ustedes. Son las promesas de Dios. Palabra de Dios. Que todos son sí y amén en Cristo Jesús. Para que por ellas, ¿por cuál? Las promesas de Dios, las palabras que estamos compartiendo. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quién lo dijo, amados? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea
sea que hay más, hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo. Amén. Seguir creciendo la gracia, el conocimiento del Señor Jesucristo. Conocer su palabra, permanecer en Él, permanecer en su palabra. Amén. Entonces seguimos con Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 3. ¿Ok? Otra vez, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. En inglés dice para destruir. No, para quitar, perdón. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si Dios quitó mis pecados, ¿soy pecador? Dios quitó mis pecados. O sea que era pecador. Si confieso, Él es fiel y justo para limpiarme de todo pecado, de toda maldad. Amén. Quitar ese pecado. Lo quitó Él. Entonces, acá, una llave muy fuerte. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Permanece en Él. Wow. Ahora, el hombre natural puede decir, es imposible. Sí. Pero no estoy hablando de imposible, estoy hablando de la palabra de Dios, hablando de la fe. La fe no necesita creer en lo que es posible, amados. O sea, no necesito fe para creer lo que es posible, sino para lo imposible. Fe depende de la palabra de Dios. Yo era pecador. Antes de robar mi entendimiento, practicaba el pecado. Intenté vencer y fallé, como Pablo, no pudo. Y grité a Dios, clamé a Dios y me oyó. Y por su gran misericordia me necesitó, empezó a revelarme su palabra. Ahora tenía elección, seguir en el entendimiento viejo y no creer que está escrito, que dijo Dios, o me humillo, me arrepiento de la incredulidad, empiezo a creer que dijo Dios, creyéndolo, confesándolo conforme a su palabra, empiezo a ver su gloria en performar su palabra. Performar, you say? To perform. Cumpliendo. Cumpliendo su palabra. Dios cumple su palabra. Él es fiel. Entonces, de nuevo, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Fuerte. ¿Otra vez? No puedes, natural no es, desde No. ya. Lógico tampoco. No. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tengo una elección. La elección mía es que el Creer permanecer. Como compartí ayer en la iglesia que en San Juan 15, que dijo Jesús. San Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, todo lo que estamos hablando, si no estamos permaneciendo en Él, no podemos ver el poder de Dios.
Como compartimos esto diferentes veces, como el cable. Si el cable no está enchufado, no hay poder. Podemos acercarnos al enchufe, acercarnos más y más, pero si no estamos enchufados, permaneciendo enchufados, no fluye el poder. El poder es de Dios, poder divino de Dios. Entonces, para ver el poder fluir en mi vida, debo ser enchufado en Él, permaneciendo en Él. Y así Él fluye en mí, a través de mí, Él produce sus frutos. El pámpano ahora, en su mismo, ¿puede producir frutos? No. El pámpano no puede hacer nada en su mismo. Tampoco nosotros. Separados de Él, no. Separados de Él, no podemos hacer nada. Pero permaneciendo en Él, su vida, su poder fluye en nosotros, Él produce sus frutos en nosotros, a través de nosotros. Por favor, recibe esta revelación. Os ruego, Padre, por favor, papá, que haga el rompimiento, Señor, en los corazones. Que reciban tu verdad, tu revelación por el Espíritu Santo, Señor. No quiero compartir conocimiento vano, Padre, sino tu palabra es verdad, Espíritu de verdad. Soy parte de tu palabra que fluye, Espíritu de verdad, rompiendo en los corazones. Amén. Y ilumine, Señor, que haya la iluminación, que la luz de tu gloria brille en sus corazones, Señor, que reciban revelación de la verdad. Amén. Y que la verdad los hace libres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todas las mentiras de Satanás, de todas las mentiras del razonamiento del ojo de Satanás, en el nombre de Jesús. Amén. Que eres Dios todopoderoso que cumple tu palabra, que tu palabra es verdad y permanece para siempre. Del 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dios le dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué están permitiendo separarles de Él? De permanecer en su presencia continuamente. Hay otras personas, otros deseos, otros ídolos. Por favor, permanecen en Él, buscan a Él. Señor, quiero permanecer en ti y vos en mí. Niego a mí mismo, abrazo la cruz, muero al mundo, muero al pecado, muero al ego, a mí mismo, Señor. Quiero vivir para ti, Señor Jesús, completamente para ti, entregado a ti por completo, Señor. Me rindo a ti por completo, para permanecer en ti y vos en mí, Jesús, Señor. Quiero ser fructífero para la gloria de tu nombre. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué significa? Que Dios, cuando creímos, recibimos a Jesucristo como Señor Salvador, Él nos llevó y nos injertó en la vid. ¿Sí? Pero Él hizo la obra. Pero ahora tengo elección, responsabilidad de permanecer. Porque si no tengo la elección de permanecer, no va a pedirme permanecer en mí. Ya está hecho, ya está. Ya está hecho, pero ahora, depende de mí ahora, el permanecer. Cuidar ese lugar. Cuidarme. ¿Ok? Entonces tengo todo lo necesito de Dios para cuidarme también. No dependo de nada de mí, de mi fuerza, de mi inteligencia para cuidarme, para permanecer, sino todo lo necesito para quedarme, para permanecer, para cuidarme en Él. Él proveyó todo. Él proveyó todo. Entonces, cualquier tiempo tengo necesidad de algo, dice en Hebreos 4:16, acercamos con denuedo al trono de gracia para que recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el tiempo de necesidad. Entonces, estoy necesitando su gracia continuamente.
quiero permanecer en Él. Entonces cualquier necesito para seguir permaneciendo, corro a su trono de gracia. Padre, te ruego ahora, me acerco a tu trono de gracia, conforme a tu palabra, para su misericordia, Padre, y hallar la gracia que me ayude. En este tiempo estoy necesitado de tu gracia que me ayuda ahora para permanecer, Señor. Tu poder divino, Señor, para poner en obra tus palabras, para practicar tu palabra, para ser hacedor de la palabra, no solamente oidor, engañándome a mí mismo. En el nombre de Jesús. Entonces, el permanecer en Él es elección de cada uno. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Escuchan que está escrito, que dijo Jesús. Cualquier prédica, cualquier enseñanza contraria a la palabra, rechazada, por favor. Eligen creer la palabra de Dios, que dijo Dios. Hay poder. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, permanecer en Él es permanecer en su palabra. Y como en San Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos primero al 30. 8:30 de San Juan. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Esto que está pasando con muchos. Muchos están creyendo en Él. ¿Sí? Pero que seguimos que dijo Jesús. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Sí, es una condición. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el permanecer en Cristo, permanecer en Jesús, Él en nosotros, debemos permanecer en su palabra. ¿Qué dice permanecer en su palabra? Es seguir en la palabra continuamente, porque no por pan solo vive el hombre, sino por cada palabra de Dios. Y la palabra es que creerla, seguir creyéndola, obedecerla. ¿Ok? Seguir creerla, obedecerla, ponerla en práctica. Sin Él no lo puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay poder divino, amados, pero piden, reciben por fe. Hay poder divino para ponerla en práctica. Hay poder divino, no mi fuerza, no puedo mi fuerza. Entonces yo me humillo, me acerco a su trono de gracia para recibir misericordia, porque no puedo sentir, Padre. Ten misericordia de sí, no puedo, pero lo puedo en ti, Cristo, que me fortalece. Dame tu gracia para poner tus palabras en práctica, para permanecer la palabra. Todo lo que necesitamos para permanecer, Él proveyó. Amén. Él proveyó. Todo lo que Él manda de nosotros, Él provee. Su poder divino. Amén. No depende de nosotros intentarlo. Es religión, es autojusticia, es mendicia. Nuestra fuerza, nuestro esfuerzo humano. No podemos. No podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguimos en 1 de Juan 3. De nuevo del versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Suena como contradictorio a que dijo en
primer capítulo, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado. ¿Sí? Mm. Entonces, amados, que cuando alguien quiere razonar, porque que lo dijo en primer capítulo de 1 Juan, si decimos que no hemos pecado, hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, pero el mismo apóstol, en la misma carta, en tercer capítulo, él sigue diciendo que todo aquel que permanece, él no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Sí. Suena contradictorio, ¿no? Pero no es contradictorio. Sí. Se complementa. Se complementan. Bravo. Entonces era pecador. Me arrepentí. Confesé mis pecados. Mi papá es justo y fiel. Me perdonó. Me limpió de toda maldad. Me dio su poder divino. Ahora empecé a leer, a permanecer en su palabra, permaneciendo en Él, en su palabra, pidiendo gracia sobre gracia, su gracia para vencer, su gracia para ponerla en práctica, permaneciendo en Él, en la palabra, y conforme a su palabra, Él prometió, todo aquel que permanece en Él no peca. No es razonable, no es lógico. Pero no depende del lógico, no depende del razonamiento, depende de el creer en lo dijo Dios, la fe. Entonces los desafío a creer lo que dijo Dios, empezar a ponerlo en práctica. Oren, amados, oren, piden a Dios que les da más revelaciones, amados. Es no algo que podemos hacerlo por entendimiento. Me temo a Dios que estoy compartiendo conocimiento vano, solamente versículos. No, estoy por su gracia y misericordia compartiendo su palabra. Que fluya su palabra como Espíritu de vida en ustedes. Que le dé el Espíritu Santo iluminación, entendimiento, revelación. Todo aquel que permanece en no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Me gusta en inglés. Para destruir las obras del diablo. Que las obras del diablo, sus vidas sean destruidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Toda obra del diablo se destruye en cada vida. En este lugar que están viendo el video, Padre. Que las obras del diablo sean destruidas. En el nombre de Jesús, conforme a tu palabra. Ahora, otra verdad, los desafío con la verdad de la palabra de Dios. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fuerte. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una bomba. ¿Qué es esto? Señor. ¿Lo creen ustedes que dijo Dios? No depende de acá. Depende de creer en el corazón, a pesar de acá. Porque acá, esto no pueden absorberlo. Absorberlo. Absorberlos por la mente. Es algo divino, es algo más grande. Sí, tiene que ser dada revelación por el Espíritu Santo. Por eso nos humillamos bajo su mano, diciendo, Padre, me humillo bajo tu mano. Estoy leyendo esto, Señor, tu palabra. No puedo entender, es más que puedo entender, pero Padre, porque me humillo
eres Dios, lo dijiste, elijo creerlo. Lo dijiste, elijo creerlo, Padre. Es tu palabra. Es tu palabra. Lo creo. ¿Cómo va a ser? No sé. Elijo creerlo, Señor, y confesarlo. Lo confieso que estoy naciendo de ti, Padre. Entonces no practico el pecado en el nombre de Jesús. Porque tu simiente, mi Dios, permanece en mí. Y no puedo pecar. Porque yo soy nacido de Dios. Entonces, ¿qué estoy declarando con mi boca ahora? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué hizo? Lo creí en mi corazón. Sin dudar. No dudo. ¿Qué dijo Dios? Lo creo. Lo confieso. Entonces, dejo resultado a Dios. Dios es tu palabra. Conforme a tu palabra lo creí. Lo confesé. Creo en ti cumplirla. Porque vos cumples tu palabra. Es tu poder divino. No mi fuerza. Mi parte es la fe. Amén. Amén. ¿Puedo decir algo? Can I finish this? Yeah. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bien claro. Bien claro, entonces no puedo añadir más a eso, ¿sí? ¿Qué quieres decir, mi amor? Dos cosas. Este versículo que leíste y el 7 deja bien claro, el que hace justicia es justo, el que practica el pecado es pecador. No es justo. Y lo vuelvo a repetir en el versículo 10. O sea que no puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. O soy justo o injusto. O soy salvo o no lo soy. Estoy perdonado limpio o estoy sucio y no he sido perdonado. O sea, no van las dos cosas juntas. No. No depende de mí, es el poder de Dios. Mi parte es el creer. Con el corazón. Sí, la palabra de Dios. Amén. Ahora, otra cosa, ¿hay diferencia entre pecar y practicar el pecado? ¿O es lo mismo? Yo creo que está diciendo acá que no peca, que no practica el pecado. ¿Ok? Bien. Entonces, hay gente, significa que no podemos caer, no hay trampas. Como compartí acá y también en la iglesia ayer, que el Señor sacó las ropas negras, el hombre pecador, ¿ok? Lo saqué y recibí la justicia de Dios en Cristo, ropas blancas, ¿ok? Entonces ahora tengo ropas blancas, justicia de Dios en Cristo. Entonces, caminando en esta tierra, alguien puede tirar mancha a mí, barro, por ejemplo, ¿ok? O puedo tropezar y caer, ¿ok? Entonces, si tropiezo y caigo, ¿estoy practicando la caída o que tropezó? Entonces, cuando tropiezo y caigo, ¿qué hago? Pronto, le confieso a mi papá. Me arrepiento. Me arrepiento, Padre, caí. Perdóname, pequé, Padre, me arrepiento. Cuando le confieso a Él, Él es justo fiel para perdonarme y limpiarme de nuevo. Entonces así mantengo mi ropa blanca. Lo mantengo. ¿Verdad? Entonces hay diferencia entre eso y entre las personas que practican el pecado, que pecan, ok, diciendo que somos seres humanos y justifican sus pecados por ser débiles, por ser humanos, no creyendo en la palabra, no permaneciendo en Él, no permaneciendo en la palabra, y hacen sus excusas y sus ropas
manchadas, manchadas, manchadas y sucias. ¿Ok? Como compartí en la prédica acerca de los vencedores, hay muchos que van a quedar atrás cuando viene el Señor Jesús para arrebatar la iglesia. Está en YouTube, se llama Arrepentimiento para vencer y reinar. Los animo a verlo de nuevo. Arrepentimiento para vencer y reinar. Pueden escribir eso en YouTube y sale la prédica. Ok. Entonces, aquí mismo en el capítulo 2 de Primera de Juan dice, les escribo para que no pequéis. ajá, O sea que, como decías, puedo en mi caminar diario, en este proceso, en este madurar, sí. tropezar, caer, Ujú. pero lo importante es no quedarme ahí derrotado, sino confesar el pecado. Dios es fiel y justo, me perdona, me levanto y continúo en justicia. Amén. Y sigo permaneciendo en Él, en la palabra. Hay poder divino, amados. Creen en Dios. Creen en Dios. Siguen creciendo. Siguen creciendo. Es la fe. ¿Ok? Todo lo que es contrario a este creer, a esta fe, es incredulidad. Y hay advertencias en hebreo acerca de la incredulidad, que muchos fueron salvos de Egipto, pero la mayoría cayeron muertos en el desierto. No heredaron las promesas de Dios por su incredulidad. Hebreos, por ejemplo, 3. Del versículo 8, por ejemplo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije siempre, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 12. El 11, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ¿a quién está hablando? A los incrédulos. Hermanos. El apóstol acá está hablando a los hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, cuidamos de tener corazón malo de incredulidad, para que nos separa, que para no permanecemos en Dios. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, los exhorto. Entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos, ¿qué? ¿Hechos qué? Participantes. Participantes de Cristo. ¡Wow! Con tal Que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Qué advertencia, ¿no? hay que perseverar. Amén. Perseverancia. Hay necesidad de perseverancia. Hay muchos que están cansados en el camino. Empiezan bien y en el camino. Entonces, como compartí con vos, mi amor, diferentes veces, no es como empezamos, es como terminamos La carrera. la carrera. Porque todos pueden empezar bien, pero hay lindas noticias, buenas noticias, que para seguir en la carrera hay provisiones de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Cada vez que me canso, Él me fortalece. Cada vez que me canso, Él me fortalece. Él perfecciona su fuerza en mi debilidad. Amén. Sí. Entonces no soy huérfano, no soy sin fuerza. Sí, no tengo fuerza en mí mismo, pero tengo toda la fuerza de Dios disponible para mí.
todas las herramientas. Todo, todo. ¿Qué debo hacer? Permanecer. El pámpano permaneciendo en la vid tiene todos los minerales, vitaminas, Todos los beneficios. todos los beneficios, está fluyendo. Cuando enchufo el cable en el enchufe, ¿ok? Cuando enchufo el cable, el poder sigue fluyendo, ¿no? Todo que la máquina necesita para seguir funcionando y tener todos los beneficios debe ser enchufado continuamente. Entonces, gracias a Dios, todo lo que necesitamos, Dios proveyó. El poder fluye de Dios en nosotros cuando permanecemos en Él. Cuando permanecemos en su palabra, su poder sigue fluyendo. Entonces seguimos permaneciendo en su presencia, en su palabra, continuamente creciéndola, declarándola. Él sigue performando, cumpliendo su palabra. Amén. Amén. Entonces la advertencia es no tener corazón malo de incredulidad que nos aparte de Dios vivo. Seguimos en capítulo 3 de Hebreos. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin, perseverar. Necesidad de perseverancia. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Ok? Lo puedo en Cristo que me fortalece. Persevero en Cristo que me fortalece. La fuerza viene de Él. ¿Ok? Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No fueron todos los que fueron salvos? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¡Wow! Entonces, cuidamos que no tenemos corazón de incredulidad. Amén. Aunque fueron salvos de Egipto, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y algo también muy fuerte en Apocalipsis, una advertencia, termino con eso. Capítulo 21 o 22. 22. 21, perdón. Apocalipsis 21. Versículo Del 7. Vamos del 5. okay. Y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, él será mi hijo. Ahora, presentación, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién lo dijo? Jesús. Dios. Miramos entre los hechiceros, homicidas, fornicarios, son los incrédulos Y mentirosos. y mentirosos. Arrepiéntete, por favor. Piden perdón de Dios. Señor, perdóname toda incredulidad. Perdóname, intenté vivir la vida cristiana en mi fuerza. Perdóname por no permanecer en ti, en tu palabra. Perdóname, dejé ambiciones, sueños, deseos de otras cosas llevarme lejos de ti. Dejé otras cosas apartarme de ti, Padre, que parecían en el principio inocentes, pero poco a poco me llevaron lejos de ti. Dejé los pensamientos llevarme a cualquier lado, Padre. Perdóname, perdóname, me arrepiento, me vuelvo a ti con todo el corazón. Te pido perdón, Padre. Te ruego, ten misericordia de mí, Abba. Quita de mí el corazón malo de incredulidad. Dame un corazón nuevo, puro, que cree todo lo que dijiste, que cree todas tus promesas. No que suene lógico, no suene lógico, no, sino, no, Padre, el Hijo, desde este día, el creer en todas tus palabras. Amén. Porque todas tus palabras son sí y amén en Cristo Jesús. Señor, lo entiendo, no entiendo, no importa. Que es importante, elijo creer con todo mi corazón, Padre. Elijo creerlo, elijo confesarlo con fe, con denuedo, porque es tu palabra. Creyendo en ti, que performe tu palabra, Señor. Que cumple tus palabras. Porque no vuelve a ti vacía, sino cumple. Eres justo y fiel, tus palabras son sí, amén. Ten misericordia de mi Padre. Recibo tu don de la fe, porque yo creer en mi corazón. Recibo el don de justicia, Señor, porque es hechura tuya, Padre, no la mía. Lo creo, lo recibo, Padre. Me humillo, Señor, bajo tu mano. Cuán grande eres tú, Padre. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu sabiduría, cuán grandes tus obras. Amén. Maravillosas, Señor. Haz cosas maravillosas, Señor. Puedes hacer mucho más abundantemente que podrás pedir o entender a través de tu poder que actúa en nosotros. Gloria a tu nombre santo, Señor. Amén. Padre, de mi parte, Señor, estoy agradecido a ti, Padre, por darme tus palabras para compartirla. Reconociendo que no fuera de mí mismo, Señor, sino tus palabras, como me dijiste, empieza a hablar, te doy las palabras. Eres fiel, lo hiciste, Padre, entonces, y sigues haciéndolo, Padre. Empiezo a hablar y vos estás dándome las palabras para compartir, creyendo que estas palabras son espíritu de vida que obra en cada uno de nosotros, y todos los que están viendo el video también, Padre. Te ruego ahora, sella tus palabras en cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. En buena tierra, Señor, sella tu palabra por la sangre de Jesús, por el Espíritu Santo, Señor. Y rega tus palabras, Señor. Manda tu lluvia temprano al día para regar tus palabras, tus plantas. Por favor, Señor, que tus palabras, Señor, que tengan muy profundo raíz en cada uno de nosotros, puedan brotar y producir frutos para la vida eterna, para la gloria de tu nombre, permaneciendo en ti y vos en nosotros, permaneciendo en tu palabra, creyendo que cumples tus palabras, Padre. Da crecimiento a tu obra en cada persona, Señor. Entrego todo a ti, también el video, que sea instrumento en tus manos para que llegue tu palabra a multitudes sin límite, Padre.
porque es tu palabra, es verdad, para que tu verdad que hace a multitudes libres del engaño del enemigo. Que pueden ser libres, Señor, para salir de la vida vieja, para entrar a la vida nueva en Cristo, en tu justicia, en tu santidad, Padre. En el nombre de Jesús. Sí, un versículo, si no quiere compartir con ustedes, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios. Y capítulo 5, del 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Esta es la palabra que dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, el mismo Dios de paz os santifico por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, que os llama, el cual también lo hará. En el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.